Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast. Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Hoy podemos decir con la voz bien alta y el orgullo como egiptolocos bien henchido que es un día y un episodio muy especial aquí en Dentro de la Pirámide. Hoy celebramos 200 años del desciframiento de la escritura jeroglífica. Fue un 27 de septiembre del año 1822, cuando Jean-François Champollion, un joven Champollion, leía esa carta a Monsieur Dacier frente a los miembros de la Academia Real de Bellas Letras de París. Un acontecimiento que dio el pistoletazo de salida a la egiptología como una disciplina científica moderna. Como no podía ser de otra forma, nos queríamos hacer eco aquí en este programa especial de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast, y por eso hemos preparado también contenidos especiales, ¿no? Hemos preguntado a algunos de los expertos que mejor conocen no tanto los detalles de la piedra de Rosetta o de la biografía de Champollion, que yo creo que son muy populares y muy conocidos y se puede acceder a ellos a través de muchos libros o documentales de televisión, sino hacer hincapié en esos pequeños detalles que quizá pasan un poco de soslayo, ¿no? Algunos de vosotros en ese canal hermano que tenemos en YouTube Dentro de la Pirámide preguntabais también por la figura, el papel de Thomas Young, ese científico inglés contemporáneo de Champollion que aportó y dio grandes ideas para que el erudito francés pudiera al final alcanzar con éxito el desciframiento de la escritura jeroglífica. Pero todo ello serán los mimbres que van a formar este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide aquí en Podium Podcast. Y sin más esperas, nos adentramos ya en el mundo fascinante de la escritura jeroglífica y de la piedra de Rosetta. La escritura jeroglífica había sido una de las escrituras más misteriosas hasta ese año de 1822. Hay que pensar que prácticamente desde finales del siglo IV, cuando ese sacerdote Esmet Ahom escribió en la isla de Philae en el año 396, el 24 de agosto, el último texto en jeroglífico conocido, un himno a la diosa Isis, una referencia a la diosa Isis, a partir de entonces se perdió el recuerdo de esta escritura que había nacido en el cuarto milenio antes de nuestra era, en esas primeras referencias que conservamos de Abidos, ¿no? Esas etiquetas utilizadas para nombrar, para describir el contenido de tinajas. Primero nació la escritura como un elemento propiamente económico, un elemento utilitario para poder conocer qué había en el interior de recipientes, y a partir de ahí se desarrolló hasta alcanzar cuotas quizás inimaginables para la época, ¿no? En el año 2000 antes de nuestra era, en el Reino Medio, aparecen las primeras grandes obras literarias, ¿no? Ese cuento del náufrago, ese cuento de Sinué, el campesino
campesino elocuente, etc. Antes ya se había escrito los famosos textos de los sarcófagos o los textos de las pirámides, ¿no? Los primeros textos sagrados de toda la humanidad. Pero para poder hacerlo se necesitaba una escritura que fuera amoldable a los pensamientos humanos y que fuera capaz de poder servir de herramienta para transmitir ideas sutiles, conceptos abstractos y pensamientos profundos. Y los egipcios lo consiguieron con la escritura jeroglífica. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Después de la expedición de Napoleón en 1799, muchos objetos, muchas piezas llegaron a Europa, ¿no? Tanto a Francia como Inglaterra. Inglaterra había vencido esa batalla contra Francia en Egipto. Nelson había derrotado a Napoleón, pero lo importante para ambos lados era la cantidad de objetos con los que se habían hecho, ¿no? Para poder disfrutar y empezar a montar esas colecciones privadas en el Museo del Louvre, en diferentes instituciones que en definitiva marcarían un poco la distancia con otros países europeos y ese conocimiento y ese avance en el estudio de la egiptología. El protagonista del desciframiento es Jean-François Champollion. Él había nacido en 1790 y marcó desde sus inicios una historia realmente sobrecogedora, ¿no? Ya que se dice que siendo niño, era ya un alumno muy aventajado, tuvo la posibilidad de visitar la colección de Messier Fourier, uno de los sabios que había acompañado a Napoleón en esa expedición a Egipto. Y en su casa vio algunos de esos relieves, algunos de esos fragmentos de pinturas de tumbas ilustrados con escritura jeroglífica. Eso llamó la atención de Champollion. Así, tuve la oportunidad de recrearlo en una dramatización hace muchas temporadas en Serie Historia y así describí lo que era esa visita, ¿no? Cómo imaginaba yo esa visita de Champollion siendo niño a la colección de Messier Fourier. La colección privada de antigüedades egipcias de Jean-Baptiste Joseph Fourier era una de las más prestigiosas de toda Francia. Prefecto del Liceo de Grenoble y secretario del Instituto de Egipto en El Cairo, era un reconocido sabio en el mundo intelectual francés. A pesar de su juventud, fue director de la comisión científica en la expedición de Napoleón a Egipto en 1798. Messier Fourier gustaba de mostrar su colección particular de arte egipcio a sus eruditos colegas. Pero en aquella ocasión, su invitado era muy especial. No tenía nada en común con sus estirados compañeros del liceo. Junto a él caminaba un niño de poco más de 10 años. De pelo fosco, intensamente oscuro y de figura frágil, el chiquillo caminaba entre las sombras de aquella cultura milenaria con las manos introducidas en los bolsillos de su abrigo. Messier Fourier no salía de su asombro y observaba con detenimiento al niño. Parecía increíble que después de invitar a decenas de colegas, la primera persona que de verdad mostraba un evidente interés por la cultura egipcia fuera un niño en edad escolar. ¿Te gustan las piezas, Jean-François? Ajá. Tus profesores del liceo me han dicho que eres un excelente estudiante. Gracias, señor. Al contrario, mi joven amigo. Muchos alumnos sacan notas extraordinarias, pero finalmente son incapaces de entender nada. La historia de los autores clásicos parece sonarles a un cuento muy lejano y no hacen más que memorizar. Son incapaces de llegar a comprender nada de lo que leen. Y veo que ese no es tu caso. Te gustan las antigüedades, en especial las egipcias, y me habían comentado que tienes un... ¿Qué es lo que miras con tanta atención? Lo siento, señor. No me di cuenta de que me estaba hablando. Discúlpeme, estaba... No te preocupes. ¿Qué es lo que miras con tanta curiosidad? Estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra. Ah, te refieres a los jeroglíficos. Es la escritura utilizada en la época de los faraones. ¿Puede leerse? ¿Cómo dices? Que si se puede leer, señor. ¿Qué es lo que dice ahí? No, mi querido Jean-François.
Nadie lo ha conseguido descifrar. Muchos sabios lo han intentado, pero hasta ahora sin ningún éxito. Me temo que ahí no puedo ayudarte. Yo lo leeré. ¿Qué has dicho, Jean-François? ¿Que yo lo leeré? Dentro de unos años, cuando sea mayor, lo leeré. Yo descifraré los jeroglíficos egipcios. No iba a ser una tarea sencilla, pero existían las herramientas para poder hacerlo. El 15 de julio del año 1799, un militar francés, Pierre-François Bouchard, encontró en Rosetta, en el delta, al norte de Egipto, una estela de granodiorita. Antiguamente se decía basalto, ¿no? Pero la estela en realidad es de granodiorita, que adquirió el nombre del lugar en donde había aparecido, ¿no? La ciudad de Rosetta, en concreto en una fortaleza, como luego veremos. Había sido reutilizada como material de relleno para uno de los muros, ¿no? Hoy sabemos, Jean-François Champollion consiguió descifrar y consiguió conocer años después que ese texto contaba un decreto de Ptolomeo V, ¿no? Del año 196 antes de nuestra era. Pero lo que llamó la atención de los franceses cuando lo descubrieron y que luego llamó la atención también de los ingleses y por eso lo tomaron como botín de guerra y hoy se puede ver en el Museo Británico en Londres, es que parecía tratarse de un mismo texto escrito en 3 escrituras diferentes. En la parte superior vemos la escritura jeroglífica, en el centro la escritura demótica y en la parte inferior el griego. La escritura jeroglífica y la escritura demótica es una forma de escribir el antiguo egipcio, es decir, son 2 escrituras de la misma lengua. Y en la parte inferior era el mismo texto pero traducido al griego clásico, que era una escritura pues conocida por todos en aquella época. Esta estela, con 3 escrituras y 2 lenguas distintas, sirvió de herramienta para poder decodificar, ¿no? La escritura jeroglífica. Es cierto que la pieza pasó a manos inglesas, pero los franceses tuvieron a bien hacer infinidad de copias para poder trabajar en lo que en definitiva iba a convertirse desde entonces en esa llamada carrera por los jeroglíficos. Hemos preguntado a Javier Sierra, perfecto conocedor de esa expedición de Napoleón a Egipto, al que ha dedicado varios libros, cuál fue el papel de la piedra de Rosetta precisamente en ese contexto, no tanto como una herramienta para decodificar la escritura antigua de los egipcios, sino su valor como una obra importante en la historia de la humanidad. Quizá lo más alucinante que ocurrió en torno a la piedra de Rosetta es que fue como si el sol se abriera paso en un día de niebla, porque de alguna manera las grandes controversias que había alrededor del desciframiento de los jeroglíficos eran todas muy contradictorias. No estaba claro qué es lo que decían aquellos textos que estaban por todas partes. Cada intérprete descifraba los jeroglíficos a su manera y daba una visión completamente distinta de los mismos textos. Al hallarse esa piedra, se comprendió desde el primer momento que era excepcional. Se intuyó que era la transcripción en 3 fórmulas de un mismo texto y se supo más o menos que aquello podría servir para descifrar la lengua jeroglífica. Pero a los franceses no les dio todo el tiempo que ellos quisieron para tener esa piedra en sus manos, la perdieron rápidamente a manos de los ingleses, pero por suerte la transcripción de esos textos cayó en manos de Champollion y gracias a Champollion desciframos los jeroglíficos. Es decir, el mérito de la piedra Rosetta es que la descubrieron los franceses, la tradujeron los franceses y su demérito es que se la dejaron quitar por los ingleses. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares.
en Podium Podcast. Imaginaos la cantidad de problemas que debió de suscitar, ¿no?, ese desciframiento de la escritura jeroglífica en la cabeza de Champollion. Él tenía que conocer muy bien no solamente escrituras contemporáneas, o por lo menos eso pensaba, ¿no?, que quizás le iban a poder ayudar en su trabajo. Hay que pensar que en aquella época, hoy lo tenemos relativamente claro, ¿no?, pero no se sabía si la escritura jeroglífica había sido uniforme desde ese cuarto milenio antes de nuestra era hasta la época grecorromana. No se sabía que precisamente en época tolemaica el número de ideogramas, el número de jeroglíficos se incrementó de forma exponencial hasta llegar a casi 4.700, 4.800 ideogramas, 4.800 dibujos, ¿no? El corpus básico de la escritura en época clásica, en el egipcio medio del reino medio del egipcio clásico, eran casi pues unos 700, 800, 900 ideogramas, ¿no? Y eso se multiplicó por 4 con el paso del tiempo. No se sabía, no había una tradición, mejor dicho, no había un estudio cronológico de los monumentos, de los textos, no se sabía qué periodo correspondía, no se sabía quién los había escrito, por la sencilla razón de que no se podían leer, ¿no? Parece de perogrullo, pero era quizás poner cortapisas continuamente a este desciframiento de la escritura jeroglífica. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Antes lo decía. Champollion, con apenas 15 años, siendo un adolescente, ya era el número uno. Era el número uno de los estudiantes dedicados a la filología, al estudio de lenguas antiguas. Así lo recreábamos en este pasaje de esa dramatización de Ser Historia dedicada precisamente al desciframiento de la piedra de Rosetta. Con apenas 15 años ya era un experto en latín, griego, caldeo, sánscrito, siriaco y copto, la principal herramienta que le encumbraría al mayor de los éxitos. Mis queridos profesores del liceo, que quería compartir con ustedes. La primera y la más importante es uno de los descubrimientos más increíbles que, modestamente, he realizado en los últimos años y que con seguridad me proporcionará la clave para poder descifrar la escritura de los antiguos faraones. El copto. La escritura empleada por los cristianos egipcios es realmente la misma escritura jeroglífica egipcia antigua transcrita en letras griegas, a la que se le han dado algunas nuevas, en concreto 6, con el fin de completar los sonidos que no aparecen en la lengua de Platón. ¿Pero qué dice ese muchacho? Me lo prometió hace apenas 6 años y ahora ya casi lo tiene al alcance de la mano. Este joven es algo increíble. El desciframiento de la escritura jeroglífica, de la que ahora celebramos 200 años, ese 27 de septiembre del año 1822, y por ende el nacimiento de la egiptología como ciencia moderna, no fue algo que se realizara de la noche a la mañana. Ni siquiera podríamos decir que fue algo que se produjo en un corto espacio de tiempo, ¿no? Sabemos que Champollion utilizó al menos 20 años de no de forma continua, no de forma lineal, sino que durante esos 20 años estuvo abandonando y retomando el proyecto una y otra vez, ¿no? Pero no fue el único. Muchas veces nos olvidamos de otros investigadores, en este caso Thomas Young. Thomas Young era un científico inglés que tuvo acceso directo precisamente a la piedra de Rosetta. Y él, junto con Champollion, protagonizaron esa gran carrera, ¿no?, por el desciframiento de la escritura de los antiguos egipcios. Sabemos, por ejemplo, que Thomas Young fue capaz de identificar esos cartuchos, esos óvalos con ideogramas en el interior con nombres propios. De ahí que fuera capaz de discernir, ¿no?, de darse cuenta de que en ese texto de la piedra de Rosetta el nombre de Ptolomeo aparecía en el interior de uno de esos cartuchos.
Él lo identificó con el nombre real de este rey de origen macedonio, y la verdad es que lo llamativo de todo es que el trabajo, ¿no?, de Thomas Young fue tomado por otros investigadores, entre ellos Champollion, y en pocas ocasiones se le ha reconocido ese mérito. Hemos preguntado a José Ramón Pérez Acino. Él es egiptólogo, profesor titular de Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid, director del proyecto Luxor C2 en Luxor. Él ha estudiado en Reino Unido, él es profesor de verano en el University College de Londres, tiene el mundo anglosajón muy interiorizado y conoce perfectamente esa realidad de Thomas Young en el mundo académico. Eso es lo que nos ha contado sobre ese aspecto, ¿no?, ese valor, ese mérito de Young a la hora de descifrar, de ayudar a descifrar la escritura jeroglífica. La figura de Thomas Young con frecuencia se presenta como un contrapunto británico a la gesta del desciframiento de la escritura jeroglífica por parte de Jean-François Champollion. En el mundo británico, Thomas Young es visto como un magnífico ejemplo de hombre ilustrado, cuyo interés científico se desarrolla mucho más en las ciencias empíricas y experimentales que en el mundo de la filología, la lingüística y las humanidades. Era lo que se llama un polímata, un hombre que le interesaba todo. Thomas Young, afortunadamente para él, tenía una vida asegurada por las rentas de los campos y de las propiedades que había heredado de un pariente. Por lo tanto, tuvo una vida dedicada al estudio. Era cuáquero. Su contribución al desciframiento de la escritura jeroglífica realmente se realizó a través de la escritura demótica, ¿no?, especialmente con la copia de la piedra Rosetta que llega a sus manos una vez que la piedra Rosetta pasa a control de las tropas británicas tras la capitulación del ejército francés en Egipto. A Thomas Young le interesa más el aspecto intelectual de la escritura que lo que haya detrás de la escritura, es decir, la cultura del Antiguo Egipto. Es un hombre, como he dicho antes, especialmente interesado en el mundo de las ciencias naturales. De hecho, ha pasado a la historia de la ciencia como el gran propugnador de la teoría ondulatoria de la luz. Su contribución fundamental a la ciencia está en el mundo de la física, ¿no?, superando en varios aspectos las ideas que Newton tenía de la luz. La piedra de Rosetta fue realmente la clave para descifrar la escritura jeroglífica, pero no era una herramienta de fácil interpretación. Hay que pensar que por mucho que pudiéramos traducir el texto griego e intentar acercarse al jeroglífico o al demótico que había en la parte superior, pues no dejaba de ser algo realmente inalcanzable, ¿no?, en esos primeros años del siglo XX. Me consta, ¿no?, que intentó buscarse otras herramientas similares, un obelisco de Cleopatra, por ejemplo, que se encuentra en una casa adinerada de Inglaterra, o incluso en la propia Rosetta, en donde apareció en los muros de la fortaleza esta estela de grano diorita reutilizada precisamente en la construcción de los muros. Javier Sierra ha visitado este lugar en varias ocasiones, como decía antes, también para ambientarse en sus novelas y últimamente en ese secreto egipcio de Napoleón, o en el cómic en donde recrea la noche de Napoleón en la Gran Pirámide y el papel de las tropas francesas en Egipto, ¿no? A él le hemos preguntado cómo es esa Rosetta, cómo es esa ciudad, cómo nos la tenemos que imaginar, cómo es esa fortaleza en donde apareció
tan importante monumento de la historia de la arqueología egipcia? Bueno, el delta del Nilo es un sitio bastante inhóspito. La naturaleza, digamos que ha abrazado por completo la civilización, y el pueblo de Rosetta es un pueblo pequeño, es un pueblo que en la época de Napoleón y durante mucho tiempo era un pueblo sin alcantarillado, evidentemente sin ninguno de los avances de la sociedad moderna. Es un pueblo del agua va, donde, en fin, el barro y los excrementos se mezclaban por todas partes. Eso ha desaparecido en buena medida, ya es un pueblo un poquito más moderno, pero apenas queda recuerdo de la piedra de Rosetta. Hay una réplica, evidentemente, de la piedra a la entrada del pueblo, en uno de los lugares importantes, con unos cañones que la protegen la réplica de manera un poco absurda, pero no hay más recuerdo de esto. Incluso si hablas con los propios nativos de Rosetta, ellos no son conscientes todavía hoy del alcance que tuvo el hallazgo que hicieron los franceses en el fuerte, porque hay que tener en cuenta que la piedra Rosetta formaba parte de un muro que se había construido para la defensa de la fortaleza del lugar. No es que lo encontraran en un templo y fuera una piedra venerada por todo el mundo, era una piedra de derribo. Fue al moverla que se dieron cuenta que contenía esos textos. Una de las preocupaciones de muchos de estos expertos que trabajaron en la piedra de Rosetta, no solamente Champollion o Thomas Young, sino también Åkerwall, un sueco que también hizo sus pinitos en ello, aunque realmente no aportó finalmente nada, era saber si... Thomas Young estaba trabajando con la propia piedra de Rosetta in situ, ¿no? Casi en su casa, pero Champollion dudó, ¿no? En más de una ocasión si realmente el texto que tenía delante de sí era realmente un texto fidedigno, si era una copia, un facsímil, una réplica exacta, precisa del texto jeroglífico. En definitiva, lo que buscaban estos investigadores era tener textos lo más precisos posibles para poder trabajar, ¿no? Un error de interpretación del copista al realizar el dibujo, fijaos, no eran letras o eran sílabas o eran palabras, como luego se demostró que eran los ideogramas, ¿no? Interpretar mal el dibujo de un ave, interpretar mal el dibujo, la forma de una línea, de una estructura geométrica, podía echar por tierra el trabajo de muchos meses, ¿no? Al poder engañar, aunque fuera de forma no deseada, al investigador, ¿no? Y llevarlo por otros vericuetos. Thomas Young quizás fue el más importante, o por lo menos el que tuvo más suerte a la hora de poder trabajar directamente sobre la piedra de Rosetta. Esto es lo que nos aporta, ¿no? José Ramón Pérez Acino, egiptólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sobre el papel precisamente de Young en este trabajo tan especial. En el mundo británico se ha jugado con el nombre de Thomas Young como una pequeña manera de decir, bueno, y nosotros también tuvimos algo que ver con el desciframiento, que es una gloria francesa en ese sentido. Thomas Young estuvo presente cuando Champollion presentó a la Academia su carta a Dacier con la introducción a los jeroglíficos fonéticos. Champollion fue algo renuente al reconocimiento del avances que había realizado el propio Thomas Young. Thomas Young había identificado un número alto de signos y de palabras, había llegado a toda una serie de conclusiones tremendamente ajustadas, no completamente correctas, ni mucho menos. La contribución de Thomas Young al desciframiento es parcial, es muy parcial, pero es suficientemente importante como uno de los pasos previos sobre los que claramente Champollion pudo apoyarse, ¿no? Thomas Young, la relación entre Thomas Young y Champollion, se le podría aplicar la frase del propio Newton cuando dice: si he visto más lejos es porque me he subido a hombros de gigantes. Se le puede aplicar clarísimamente. Hubo resquemor entre ambos
básicamente porque Thomas Young pensaba que Champollion no había reconocido suficientemente su contribución, pero también es cierto que en la época final de su vida Champollion tuvo una relación con él, le permitió acceso a manuscritos demóticos del Museo del Louvre y por lo tanto la situación debió de normalizarse. En efecto, quien finalmente dio con la llave que abría la puerta de los secretos de la escritura jeroglífica, y ello permitía conocer la historia de los faraones relatada por ellos mismos, fue Jean-François Champollion. Es cierto que se pudo haber ayudado y realmente se ayudó de algunos hallazgos realizados por Thomas Young y por otros investigadores, pero él fue quien tuvo la genialidad, ¿no?, sobre todo de identificar el copto, la lengua de los primeros cristianos en Egipto, con el antiguo egipcio. El copto en realidad es una evolución del antiguo egipcio, de la lengua de los faraones, escrita con caracteres, con letras griegas, más 6 símbolos distintos. Esto permitía que la sonoridad de algunas palabras pues pudiera buscar esos paralelos, ¿no? Por ejemplo, sol en copto se dice Ra, igual que el dios Ra de los antiguos egipcios, ¿no? Nacer se dice Mes, ¿no? De ahí que Champollion pudiera encontrar ese paralelismo entre el cartucho, ese óvalo que rodeaba el nombre de Ramsés, el nacido de Ra, y se diera cuenta precisamente del significado de esos fonemas, de esos ideogramas. En esa dramatización que antes contaba, que hicimos en Ser Historia, así relatábamos el momento precisamente de ese desciframiento de la escritura jeroglífica. En París fui testigo de los avances que mi hermano desarrolló en el desciframiento de los jeroglíficos. Paso a paso, muy lentamente, la batalla por leer la escritura de los faraones se había convertido en una guerra intelectual contra los ingleses. Ellos tenían la piedra de Rosetta, pero nosotros teníamos finalmente al hombre perfecto. Buenos días, Jean-François. Menuda mañana he tenido. Si el texto griego de la piedra de Rosetta tiene 486 palabras y en el egipcio hay 1419 jeroglíficos, eso solamente puede significar una cosa. ¿Sí? ¿El qué? Es evidente. La escritura egipcia no es solo ideográfica. Algunos colegas tuyos dicen que los dibujos son ideas, palabras, no letras. Si así fuera, habría muchos menos jeroglíficos que palabras, ¿no crees? Un momento. ¿Sí? ¿Qué sucede? Acércame ese papel, por favor. El de la esquina de la mesa. ¿Este del círculo? Ya está. Lo tengo. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿No lo ves? Los jeroglíficos no son solo palabras, ni son solo letras. Es una combinación de ambas cosas. Aquí está la prueba. ¿De dónde viene este dibujo? Este dibujo proviene del templo de Abu Simbel, construido por Ramsés II. En efecto, Young tenía razón. Los cartuchos son nombres. Pero se ha equivocado todos estos años al ver los signos solo como palabras. Lee conmigo. El círculo es el dios Ra. Luego estas colas de animales se leen Mes. Y el último ideograma sabemos que es una S. Ra, Mes, Ses. Ramsés. Lo tengo. Jean-Jacques. Es una combinación de letras y palabras. Lo tengo. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Ahí Champollion había dado con la clave. Se había pensado siempre, o se había tenido dudas, ¿no?, sobre si los ideogramas, los jeroglíficos, eran letras, eran sílabas, eran palabras,
y Champollion se percató de que era todo al mismo tiempo. Y de ahí la dificultad, ¿no?, de la lengua. Él se dio cuenta no solamente con el nombre de Ptolomeo, que lo sacó de ese cartucho, al igual que el de Cleopatra, Thomas Young, donde descubrieron, ¿no?, que cada uno de esos fonemas, cada uno, mejor dicho, de esos ideogramas era una letra que formaba el nombre griego de Ptolomeo o de Cleopatra. Sin embargo, a la hora de formar conceptos, por ejemplo, abstractos, estos que no tenían una realidad física con la que poder ser dibujada, como cuando dibujas un árbol, dibujas un río, dibujas el sol, etcétera, lo que hacían era utilizar los sonidos que tenían esas palabras y que a partir de los cuales formaban, uniendo unos con otros, esos conceptos abstractos, ¿no? Por ejemplo, no es un concepto abstracto, pero siempre se utiliza en castellano el mismo ejemplo, ¿no? Soldado, el militar, en castellano, en español, está formado por 3 sílabas, ¿no? Sol, da y do. Los antiguos egipcios podrían haberlo dibujado con un militar, con un soldado, pero también podrían haber formado ese nombre a partir de las sílabas que componen el sonido final del nombre, ¿no? Es decir, sol, da, do. Escribiendo un sol, el dibujo de un sol y de un dado, este instrumento para jugar, que tiene 6 caras, y añadiendo un determinativo, que eso también es otro de los grandes éxitos de Champollion, saber que las palabras tenían al final un ideograma que daba sentido a lo anterior y lo colocaban dentro de un campo semántico determinado. En este caso, soldado, habría que colocar un militar. Pues ahí, con esta forma tan sencilla y al mismo tiempo tan compleja, Champollion consiguió descifrar la escritura jeroglífica. ¿Cómo se lo tomó Thomas Young? Pues la verdad es que él estaba más vinculado quizás ya entonces a la física, a la ciencia, ¿no?, de laboratorio, ¿no?, como nos recordaba José Ramón Pérez Acino, pero añade algunas ideas más muy interesantes. Como digo, y para resumir, la figura de Thomas Young es uno de los pasos claramente previos en el mundo británico. Ha habido autores que han querido hacer un poco bandera de Thomas Young, pero el mérito, como es bien sabido, el mérito final, la guinda de un pastel que en el fondo, y es cierto, han ido construyendo muchos nombres en avances parciales. La guinda la pone Jean-François Champollion en septiembre de 1822, como todos sabemos, y es obvio que uno de los ladrillos que construyeron ese edificio se cuece en las Islas Británicas y su nombre fue Thomas Young. El primer conocimiento que yo tuve de la historia de Jean-François Champollion y el desciframiento de la piedra de Rosetta, y con ello el conocimiento de la escritura jeroglífica de los antiguos egipcios, lo tuve a través del libro de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y sabios, ¿no? Este año 2022 es el 50 aniversario de su muerte y el segundo centenario de la lectura de Champollion de esa carta a Messier Dacier en la Real Academia de la Historia de las Bellas Letras de París, ¿no? Con ello se daba el pistoletazo de salida a la egiptología como ciencia, y es una historia que a mí siempre me ha cautivado. Me ha cautivado porque realmente tiene muchos elementos, ¿no?, pues parecidos, salvando todas las distancias, por ejemplo, al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en donde aparece casi es como una especie de historia policial, ¿no?, que por desgracia no se ha llevado muchas veces al cine o a la televisión. Yo conozco una serie de la BBC de hace unos 15 años titulada Egipto, en donde se recrea la vida de 3 grandes arqueólogos, ¿no?, de 3 grandes egiptólogos. Está Howard Carter, el descubridor de Tutankamón, Belzoni, el descubridor, el arqueólogo pionero en esa década de 1810 de grandes hallazgos en Egipto, y también está Champollion, la vida de Champollion contada de una forma absolutamente brillante, ¿no?, para conocer esas rencillas y esa lucha que había entonces por alcanzar la escritura jeroglífica y cuyo colofón
en ese 27 de septiembre de 1822, celebramos ahora 200 años. Hasta aquí este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast. Recordad que podéis escuchar todos los episodios, todos los programas emitidos hasta ahora en estas 4 temporadas ya de Dentro de la Pirámide, pues a través de las plataformas habituales. Lo mejor, la aplicación de Podium Podcast la descargáis en vuestro teléfono celular, en el teléfono móvil, y a partir de ahí podéis conseguir todos los programas emitidos hasta ahora, pero también los vais a poder descubrir en Spotify, en Podium Podcast, por supuestísimo en la página web, en Google Podcast, en iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantas que ya no me acuerdo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ha sido un verdadero placer, ¿no? Compartir con vosotros este cumpleaños tan especial del desciframiento de la piedra de Rosetta, el desciframiento de la escritura jeroglífica, y nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.